A ver, yo voy un segundo, a poner en pantalla grande la presentación, a ver si la ven bien, ahora me van a decir. Todavía no. ¿Me puedo peinar antes? Pregunta Pablo. Sí, claro, tenemos que salir todos muy bonitos. Esta hora de la mañana es difícil, ¿no? Todos tenemos cara de dormidos. Ahí está, ahí ven, ¿no? Perfecto. Eh, y voy a hablar de esto que para todos nosotros que trabajamos en la educación en ciencias es tan importante, que es seguir educando mentes curiosas, niños y niñas con ganas de preguntar, con ganas de saber, con ganas de aprender ciencias y lo que sea, pero en tiempos de pandemia que nos traen algunas oportunidades nuevas en términos de usar la tecnología, en términos de poder estar a distancia, y también muchísimos desafíos, ¿no? La dificultad enorme de, de seguir apuntalando el aprendizaje en un tiempo diferente. Y si hablamos de esta visión más general del hacia dónde los queremos llevar a los chiquilines y chiquilinas, yo diría que nuestro gran objetivo, más allá de una serie de cosas que queremos que aprendan, nuestro gran objetivo es más, diría, integral, holístico, que es generar una cierta mirada muy particular del mundo, que yo la llamo mirar el mundo con ojos curiosos. Con estas ganas de saber, que por supuesto tienen, como este niño que está ahí, una dimensión de conocimiento, de ciertas cosas que queremos que aprendan, ciertas ideas, ciertos conceptos, pero también hay una segunda dimensión muy, muy importante, que es ahí donde muchas veces tenemos que poner especial foco, porque la educación tradicional en general está más lejos de formar estas habilidades de pensamiento, donde estamos hablando de formar la curiosidad o potenciar la curiosidad que los niños y niñas ya traen a la escuela y tratar de que no se apague, potenciar la creatividad y formar el pensamiento crítico. Y ahí digo formar y no potenciar, porque muchas investigaciones muestran que si bien los niños y niñas ya desde educación infantil, desde jardín de infantes, llegan a la escuela con ciertas habilidades protocientíficas, de empezar a pensar con evidencias, de probar, de aprender a través de prueba y error, como hacen los científicos y científicas profesionales, este pensamiento crítico basado en evidencias, donde analizamos si lo que vemos tiene sentido o no tiene sentido, tiene fundamentos, es algo que tiene que formar la escuela y espacios educativos. No se forma solo, no lo traemos de fábrica. Entonces, de lo que quiero hablar es de esto, que sé que es un objetivo que compartimos todos los que estamos aquí, que es esta mirada del mundo que es una mirada que va más allá de todo eso que sabemos y podemos hacer. Es una manera de estar en el mundo, que nos hace ver al mundo como un lugar de aprendizaje. Y que queremos que los chicos y chicas se lleven para el resto de la vida, más allá de lo que vayan a decidir hacer. Y entonces, pensar en esto implica buscar oportunidades de cómo formar esa mirada con lo que tenemos a mano, a sabiendas de que los contextos en los que seguramente ustedes trabajen son bien heterogéneos, y ahí la búsqueda será transformar lo cotidiano en oportunidades de exploración y aprendizaje, y puse esa lana ahí porque de lo que se trata es buscar por dónde y ayudar a los chicos y chicas a tirar la punta del ovillo, a seguir explorando con más profundidad. Y voy a darles algunos ejemplos. Y me gusta mucho esta viñeta de Francesco Tonucci, ¿lo conocen? El pedagogo italiano, seguramente lo hayan oído nombrar y lo hayan visto más de una vez. Un gran defensor de los derechos de la infancia, un gran dibujante también, que pone en esta viñeta a estos niños que están con el conejo, ¿no? Y los nenes dicen, está caliente, tiembla, se mueve dando saltos, hace caca en forma de bolitas, es tímido, tiene las patas de atrás largas y 2 dientes grandes. Y hay una voz adulta más formal que dice, vamos chicos, dejen de jugar, que tenemos clases de ciencia, ¿no? Y ahí tenemos 2 pósters en la pared, que son esa ciencia más basada en la terminología, más basada en esa que está como escrita sobre mármol, ¿no? Fíjense, ahí está el esquema de la célula, ahí están los 3 reinos, mineral, vegetal y animal, y sin embargo hay mucho que está pasando ahí, obviamente, con ese conejo que nos abre montones de oportunidades para desarrollar el pensamiento curioso, el pensamiento científico, que a veces en las clases más tradicionales, y esto ustedes que están aquí lo saben bien,
queda como escondido, ¿no? Y ahí la propuesta es empezar a ver en lo cotidiano qué podemos encontrar para mirarlo con ojos científicos. Porque lo que vamos a querer generar en última instancia es que lo cotidiano se convierta en objeto de preguntas. Que los chicos estén en su casa, en la cocina y se hagan preguntas, que vayan a la plaza y se hagan preguntas, que estén con sus amigos y sucedan cosas y eso les despierte preguntas. Si hacemos bien nuestro trabajo, podemos decir misión cumplida si les sembramos esa semilla de la curiosidad para donde sea que vayan a estar. Y una manera de pensarlo que a mí me ayuda mucho en todos estos años a pensar, bueno, ¿y cómo hago para buscar en lo cotidiano objetos de investigación, de exploración? Es hacernos una pregunta previa, que es, ¿qué es eso que queremos enseñar? ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Y una analogía súper simple, pero que creo que es muy potente para pensar la enseñanza o el trabajo por proyectos en ciencias, es pensar a la ciencia como una moneda. Usar la analogía de la moneda para pensar en qué es esto que tengo que enseñar. Y una moneda, obviamente, tiene una característica muy saliente, que es que tiene dos caras, ¿no? Que tiene dos caras que vienen juntas, que son inseparables. Y por un lado tenemos a la ciencia como un producto, como un conjunto de conocimientos, un conjunto de conceptos relacionados entre sí, si lo tuviéramos que traducir en objetivos de aprendizaje, y eso está muy bien, y eso es lo que en general se enseña en las escuelas, y de ahí venía la viñeta de Tonucci de recién, pero también queremos enseñar a la ciencia como un proceso, como un modo de llegar a ese conocimiento, que si lo tenemos que traducir en objetivos, estamos hablando de una serie de capacidades, habilidades, competencias científicas, no importa cómo las llamemos, pero son maneras de pensar en concreto. A ver, vamos a ver si hacemos algo mínimamente interactivo acá, aprovechando el chat, a ver si lo veo yo el chat de ustedes, ahí está. Si tuvieran que decir de la ciencia como producto, ¿qué ideas dentro de lo que los chicos están haciendo para la Feria de Ciencias aparecen? ¿Qué conceptos? ¿No? Por ejemplo, yo digo conceptos del currículum, la Tierra gira alrededor del Sol, o las plantas usan la luz solar y el dióxido de carbono del aire para hacer fotosíntesis, o el sistema digestivo rompe los alimentos en pedazos más pequeños y esos nutrientes entran por el intestino delgado. A ver, ideas, ¿no? Conceptos que queremos que aprendan. ¿Qué ideas aparecieron en los trabajos que están haciendo sus alumnos? Si alguien quiere puede abrir el micrófono, pero si no podemos usar el chat. A ver, Karina, ¿ahí abriste el micrófono? ¿Te Sí, animás? Dale, vamos. y bueno, y no sé, por ejemplo, en el caso, las características comunes a todas las aves, en el caso de la investigación nuestra, y a su vez que según su pico se alimentan de determinadas cosas, entonces digo, eso fue. Eso fue un concepto que surgió de la investigación y que era parte de lo que traía el proyecto. Hermoso. Rodrigo dice biodiversidad, Pablo dice que los seres vivos integran un ecosistema, Ana dice que hay árboles autóctonos, que algunos son perennes y otros son caducos, el suelo como elemento básico para el desarrollo de la vida en huertas. Excelente, gracias. Y Nosotros estamos, perdón, ahí no te veo, espera, ¿quién? no, Acá. nosotros estamos trabajando con fabricar un biodigestor para aprovechar residuos orgánicos y surgió desde los chiquilines cuánto podemos disminuir en el impacto ambiental de los gases de efecto invernadero cuando aprovechamos esos residuos orgánicos. Perfecto, ¿no? Entonces ahí aparecen varios conceptos importantes, el efecto invernadero, el rol de los distintos gases en generarlo. Excelente. Empezamos por una cosa y se nos fue de las manos con tanto que ha surgido. Tiraron mucho de la punta del ovillo, ¿no? A veces el ovillo se hace gigante y bueno, ahí estamos, totalmente. Después nuestros deseos se pueden hacer realidad y ojo con lo que uno desea. Genial. Y en estos mismos proyectos que me contaban aparecen ya, de lo que me contaron, ya surgen un montón de capacidades científicas, ¿no? ¿Cuáles son? Ahí hablaron de observación, hablaron de comparar, hablaron de relacionar causas y efectos, ¿no? Comparar, por ejemplo, los distintos picos y los distintos tipos de alimentación. Acá Natalia me está contando otro concepto de las plantas invasoras, excelente.
analizar datos, ¿no? Poder analizar y construir conocimiento de manera colaborativa, que es una de las grandes características del conocimiento científico. Excelente. Y traigo esto, y yo sé que ustedes ya lo saben y lo vienen trabajando así hace tiempo, porque muchas veces en la planificación de las clases y de los proyectos, estas capacidades científicas aparecen como actividades que hacemos mientras tanto para aprender lo importante que son las ideas. Pero en realidad, si queremos hablar de una buena enseñanza de las ciencias que forme esta mirada curiosa, estas capacidades científicas tienen que ser objeto de planificación desde el inicio, ¿no? Es empezar a ponerlas en agenda muy desde el inicio. Yo quiero que aprendan sobre efecto invernadero, pero también quiero que aprendan a investigar, a observar, a analizar datos, a hacerse preguntas, ¿no? Son parte de mis grandes objetivos del hacia dónde voy. Y por supuesto que todos estos proyectos que ustedes están contando y esta mirada de la educación en ciencias habla de poner a los estudiantes en el rol de hacedores en lugar de consumidores, y esta imagen de acá trae a los chicos trabajando con una computadora, porque hoy, desde hace tiempo, ya se viene hablando de la importancia de integrar a las ciencias con las matemáticas, con la ingeniería, con la tecnología, en este enfoque que se conoce como STEM, ¿no? O STEAM, de ciencia, tecnología, ingeniería, matemática y arte. Perdón, yo soy Roberto Dicono, del Liceo Militar General Artigas. Hola, Estamos Roberto. en proyectos del área tecnológica, y bueno, nosotros consideramos que es muy importante utilizar la experiencia, relacionar la experiencia con la ciencia, ¿no? Porque a través de la experimentación, digamos, es decir, a través de la ciencia, de la experimentación se puede llegar a muchos conceptos científicos, ¿no? En nuestro caso particular, nosotros sí, creamos un ventilador para poder solucionar los problemas de la época de pandemia, como estamos viviendo en este momento, y poder asistir a personas que se encuentran en cualquier parte del país con un un respirador mecánico, con ciertas propiedades que podemos ajustar muchos valores y parámetros para que el paciente se encuentre en buenas condiciones y pueda ser trasladado desde cualquier lado, y simplemente consta de un ambú mecánico, pero ya con unas placas Arduinos, en la cual está programada un montón de funciones que tiene un respirador que se asimila a un respirador. Excelente. Además, una de las aplicaciones, nosotros fuimos a consultar, porque algunas consultas médicas no están a nuestro alcance, ¿no? Fuimos a consultar al centro de anestesia del Uruguay, y nos aconsejaron que una utilidad muy práctica de este ventilador es para mantener con vida a aquellas personas que tienen muerte cerebral, que van a ser futuros donantes a muy corto plazo. Bueno. En este momento, esas personas que tienen muerte cerebral están viviendo con respiradores de alta gama, que son muy costosos. Y de esta manera, si nosotros le conectamos este ventilador de nuestro proyecto, podríamos liberar esos respiradores para personas que realmente sí lo necesitan, y más ahora, en época de pandemia, respiradores que son muy caros, costosos, escasos de conseguir, ¿no? Y que, como se ve el panorama, cada vez el problema de los CTI está aumentando más su capacidad a causa de COVID-19, ¿no? Bueno, gracias, Roberto. Muchas gracias, y miren lo que acaba de pasar, ¿no? Que contó Roberto, es primero una gran muestra de integración de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática en esto de armar un proyecto, y también, y ya escuchándote, Roberto, y viéndote la cara, hay algo esencial del trabajo cuando involucramos a los estudiantes en proyectos que tienen sentido, que son para alguien, que pueden mejorar la sociedad, que ayudan a aprender, que es que te escuchaba y se te sale por los poros la pasión por lo que hicieron, ¿no? El orgullo, y hay algo muy importante que pasa cuando involucramos a los estudiantes en proyectos que tienen sentido, ¿no? Y que tienen un sentido más allá de la escuela, que es que les damos autoconfianza, que los hacemos sentir que lo que están haciendo vale para algo, vale para otros, mejora la sociedad, que es un poco también parte de estos aspectos socioemocionales, y me das el pie para lo que venía a decir, estos aspectos socioemocionales que tienen que ver también con la enseñanza del pensamiento científico, con el trabajo en ciencias y tecnología, ¿no? Que podemos Melina, enumerar algunos, perdón, que les corto, porque así vamos a hacer de a poquito algunas ¿te intervenciones. puedo comentar algo más, muy cortito?
Dale, así. Nosotros estamos aprovechando en este momento la etapa de pandemia, que tú sabes que es una etapa muy crítica para todo el mundo, y también uno de los temas que se están tratando a nivel hospitalario es que se han suspendido muchas operaciones quirúrgicas debido a que, por el tema del contagio, ¿no? Bueno, también en otro proyecto que nosotros realizamos es hacer un tratamiento a las personas que tienen un tumor o un caso puntual, mediante la utilización de un sistema también con placas Arduinos y campos electromagnéticos, no nocivos para el organismo, poder introducir una cápsula dentro del organismo, llevarla al lugar donde se debe tratar. Esa cápsula tiene un pequeño recubrimiento ferromagnético, es decir, que puede ser movido por el imán, ¿no? Y en el momento, en el lugar específico a tratar, esa cápsula se disuelve y ataca la zona sin perjudicar al resto del organismo. Algo que es importante, ya que no se trata de intervenir en otros órganos, que muchas veces con la quimioterapia o con radioterapia se te puede pasar esos fenómenos, ¿no? También por ese sistema, previamente, la idea nuestra es introducir una microcámara con Wi-Fi, ¿viste? Para poder ver en un monitor la parte interna del organismo, no tiene que llevar al paciente. Te voy a pedir que redondees, acá algunos están pidiendo por ahí. Ahí está, perfecto. No, simplemente para evitar todos los procesos, que el paciente no sea tan invadido con técnicas antiguas como es la radioterapia, la quimioterapia, todo eso. Bueno, muchas gracias. Y creo que esto que muestra Roberto, ¿no? Es realmente algo que les genera a los alumnos trabajar en proyectos que tienen sentido, ¿no? De orgullo, autoconfianza, algo que hace tiempo todos venimos pidiéndole a la escuela, y especialmente al área de ciencias, es esto del sentido y la conexión con lo real. Y el trabajo que ustedes hacen en las ferias y en los clubes tiene mucho de eso, ¿no? Y gracias, Roberto, por ejemplificarlo también, y también la integración con la tecnología. Si les parece, podemos usar el chat para, a menos que yo vaya abriendo espacios de intercambio bien cortitos, y después al final tenemos un rato para conversar. Así vamos perdiendo el hilo. Gracias, Roberto, por compartir. Entonces, volviendo a esto de la realidad cotidiana como entorno de investigación y de exploración y de hacernos preguntas, voy a darles algunos ejemplos bien pequeños para empezar a movilizar estas ideas, que sé que ustedes vienen trabajando muy bien y hace tiempo. Vamos a hacer un experimento juntos bien pequeño, también un poco con la idea de que trabajar a distancia también permite, si uno busca concretamente qué investigar y qué hacerse preguntas sobre qué, también la virtualidad también permite seguir cultivando esta mente curiosa. Entonces les voy a pedir que agarren 2 lápices, a ver si los tienen ahí a mano. No necesitan que escriban, ¿sí? Con que tengan punta más o menos así, alcanza. Y si no tienen lápices a mano, 2 dedos valen también. ¿Listo? A ver, ahí lo veo a Gustavo, perfecto. Acá te veo, Karina. Claudia, ¿los encontraste? Ahí está. Muy bien, Claudia está con los dedos. Bueno, entonces, primera versión de esta experiencia, con los ojos abiertos, brazos acá adelante de mis ojos. Les voy a pedir algo que es súper fácil, y es que los junten y que se toquen las puntas. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Muy fácil, ¿no? ¿Les salió bien? Si esto no les salió bien, estamos en problemas. Segunda versión. Lo mismo, pero con un ojo cerrado. ¿Sí? Preparados. ¿Listos? Ya. Traten de hacer lo mismo y juntarlos rápido como puedan. ¡Oh! No sé si les pasó lo que me pasó a mí. Y esto yo lo hice ya 150.000 veces y me sigue pasando lo mismo. ¿Qué es lo que pasa cuando lo hacemos con un ojo cerrado? A ver, ¿quién me quiere decir cortito? A ver, Karina, ¿qué te pasó ahí? Cuando lo trataste de hacer. O pueden usar el chat también. ¿Qué les pasa cuando trataron de hacerlo con un ojo cerrado? Y lo trataron de hacer rápido. No se tocan las puntas, dice Rosana, ¿no? Es como mucho más difícil. Creemos que lo tenemos dominado, y cuando se quieren juntar, en realidad una queda adelante y otra atrás. Observación bien chiquita de la vida cotidiana, ¿no? Disparador que uno puede proponer a los alumnos. Y después vendrá la pregunta de ¿y por qué?
¿cómo explicamos eso? ¿No? Y después vendrá nuestro rol como docente de darle sentido. ¿Y por qué nos pasa eso, que con un ojo cerrado no logramos que se junten fácil las puntas? Bueno, primero ahí hay una pregunta investigable, ¿no? ¿Qué pasa lo mismo si lo hacemos con un ojo o con el otro? ¿Se puede entrenar y mejorar esta capacidad? ¿Y cuál es, y de dónde vendrá esta dificultad de poder juntar, en este caso, dos cosas que tienen una punta chiquita con un ojo cerrado y el otro abierto? Y miren lo que pasa en la naturaleza. Nuestros ojos son más parecidos en posición a los de quién ahí, a los del antílope, ¿es un antílope o el herbívoro ese? O del tigre. ¿Dónde están ubicados nuestros ojos? Adelante, ¿verdad? Como el tigre, somos cazadores, ¿no? O por lo menos nuestro rol en el ecosistema es más de cazador que de presa. Y tenemos los ojos adelante, igual que el tigre. Tenemos los ojos adelante y nuestros ojos hacen algo muy importante para nuestra vida en el ecosistema, que es medir bien la distancia. Cuando los ojos están adelante, al cerebro le llegan una parte de información del espacio de cada ojo y el cerebro lo reconfigura en una imagen estereoscópica, en 3 dimensiones muy precisa. Y eso nos permite bien calcular la distancia, ¿no? Por eso es facilísimo hacer esto con los ojos abiertos. Miren lo que le pasa al antílope. Después alguien me confirma si es un antílope o qué es eso que tenemos del otro lado. ¿Dónde tiene los ojos? Los tiene acá, ¿no? ¿Y qué ventaja le da al antílope tener los ojos acá? Le da la ventaja de que cuando viene alguien a comérselo, porque este antílope tiene un rol de presa en el ecosistema, tiene la posibilidad de verlo rápido y salir corriendo, ¿no? Entonces, acá hay alguien que se le desmontó el... A ver, ahí estamos. Y como decían acá, nuestros ojos adelante coinciden con la posición de un montón de otros bichos que tienen un rol de predadores en el ecosistema, ¿no? Los lobos, los halcones, el león, ahí estamos los seres humanos, a diferencia de animales que son presas, o que son herbívoros y que a lo sumo tienen que salir corriendo lo más rápido que puedan, como la vaca, la oveja, el ciervo. Ahí está la broma de cómo seríamos los seres humanos veganos, nada en contra de los veganos. Y con un solo ojo, claramente, esa medida de la distancia no nos sale, nos cuesta. ¿Por qué les traigo este ejemplo súper pavote? Simplemente como ejemplo de cosas bien chiquitas que uno puede hacer trabajando a distancia también, de observaciones. Mucho de lo que podemos hacer con el cuerpo, con nuestros sentidos, con la percepción, es un gran punto de partida para empezar a hacernos preguntas muy rápido con los estudiantes y empezar a investigar, ¿no? Otra bien cortita, y lo vamos a hacer ahora acá. Les voy a pedir que se tomen el pulso, como quieran, ¿no? Como este estudiante que está acá, con los dedos de la mano puede ser acá. A mí me sale en general mejor acá, lo detecto más. Les sugiero hacerlo acá. Y yo voy a contar y les voy a pedir que me digan por el chat a cuántas pulsaciones llegaron en el ratito, en los segundos que yo les dije. Cuando digamos, ¿lo tienen? ¿Lo sienten? ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Basta para mí, basta para todos. A mí me dio 16. A ver, a ustedes. 19, Pablo 72, no te creo. 17, 14, 15. 15. Perfecto, pongan ahí en el chat 24, hay alguien que le iba muy rápido el corazón, 16. Perfecto. Primera cosa, ¿no? Primera medición de vuelta, súper pavota, muy chiquita, ya nos abre un montón de preguntas investigables. Por ejemplo, primera observación es, en cualquier medición de una característica biológica hay diversidad, ¿no? Bueno, ¿con qué tendrá que ver esa diversidad? Por ejemplo, ¿será distinto según la edad? ¿Será distinto según el género? ¿Será distinto ese pulso de base según si estamos más o menos entrenados, los más o menos deportistas? Uno podría decir, bueno, ¿qué pasa si ahora hago ejercicio? No lo vamos a hacer porque es muy temprano. ¿Qué pasa si yo malvadamente los hago ahora saltar en el lugar 1 minuto? Seguramente nos va a aumentar. Nos aumenta lo mismo si
estamos más entrenados o menos entrenados, nos aumenta lo mismo si saltamos, corremos o caminamos. ¿Qué otras preguntas? A ver, pueden ponerlas en el chat. Por ejemplo, una podría ser, ¿hay maneras de hacer que el pulso nos baje en vez de aumentar? ¿Puedo hacer algo que haga que disminuya mi frecuencia cardíaca? Por ejemplo, relajarme, meditación. ¿Hay algo que dé resultado? ¿O de qué otras maneras puedo aumentar las pulsaciones? ¿Se les ocurre alguna otra pregunta? ¿A qué voy? A buscar en la realidad objetos de exploración para hacernos preguntas. Y el ejercicio de aprender a hacerse preguntas es justamente algo que se aprende a hacer, ¿no? Si bien somos todos curiosos desde pequeños, el ejercicio de refinar las preguntas, de ver cuáles son investigables y cuáles no, de qué vuelta de tuerca les puedo dar para que sean investigables y que pueda ir a medir algo o observar algo para responderlas, es súper, súper importante en cualquier proceso de investigación. Cualquier proceso que ustedes inicien en la feria o en el trabajo con los clubes de ciencias. Sobre todo porque es algo que en general al principio lo hacemos más o menos, ¿no? Hacemos preguntas, pero muchas no sirven, hay que refinarlas. Acá, fíjense, muy interesante lo que está pasando, ¿no? Acá Mónica dice con alguna emoción, ante una sorpresa. Lo primero que hacemos cuando alguien nos hace una pregunta científica y nos dice, hagan nuevas preguntas, es que damos la respuesta. Y eso nos pasa a nosotros y a los chicos también, ¿no? Queremos responderla, pero el ejercicio que tenemos que hacer es crear nuevas preguntas con los alumnos. Una vez que uno aprende a hacer preguntas, eso es una especie de chip que ya no se le va, ¿no? Ante una situación, hay una rutina de pensamiento que a mí me gusta mucho, que es la de 20 preguntas, que es ante una situación X o un objeto o un fenómeno, escribir 20 preguntas que se me ocurran. Entonces las primeras 4 o 5 salen fáciles, pero después hay que seguir preguntando. El ejercicio de aprender a preguntar es muy, muy importante. Fíjense acá Pablo, muy bien, acá Pablo sí me puso una pregunta, y Ana también, ¿el miedo cambia el pulso? ¿Qué pasaría si respiro pausadamente durante 1 minuto con los ojos cerrados? Genial, hermoso, ¿no? Y esto es algo que uno empieza a hacer con los alumnos como entrenamiento. El pensamiento científico se entrena. Acá hay algunas que yo había puesto, y de eso se trata el origen de cualquier investigación, de poder formular preguntas investigables que me den curiosidad, que me den ganas de responder, que tengan algún sentido. Y después será momento de analizar qué obtuvimos. Y en ese análisis de los datos que recogimos también hay mucha tela que cortar, mucho para seguir aprendiendo y para seguir enseñándoles a los alumnos. Este es el registro que recogió una maestra con esta experiencia que yo les contaba de las pulsaciones en reposo y después de correr, ¿no? Y fíjense, mirando esa tabla, a ver si descubren cosas raras. La tendencia general es que a todos los chicos y chicas les subieron las pulsaciones, ¿no? Después de correr. Miren si hay algún dato que no los convenza. Gracias Virginia y Analía ahí por las otras preguntas, excelente. Sí, la última persona. Ahí Brian, ¿no? Decís. Brian, exactamente. Brian, en reposo y corriendo, y después de correr o hacer una actividad física, la frecuencia no le cambie. Perfecto, excelente. Brian, a Nico acá dice, Rosana, le bajaron las pulsaciones también. A Sol le subieron, no veo nada de raro en Sol. Ahí a César, acá dicen a César, a ver dónde está César. A César le bajaron, perfecto, ¿no? Entonces, cuando yo tomo, perdón Roberto que te interrumpa, cuando yo tomo datos, lo que pasa es que siempre hay una diversidad de cosas, ¿no? Entonces, primero es reconocer que hay una diversidad de registros en cualquier característica que yo observe, más si es una característica biológica, porque eso habla de la diversidad que hay en cualquier población, y eso es así, ¿no? Y está muy bien que así sea. Pero además, yo como científico o científica puedo empezar a mirar con lupa esos datos. Por ejemplo, como ustedes bien decían, hay datos que a mí por ahí no me cierran de lo que recogí, porque son distintos a todos los demás. Entonces, uno podría promediar todos y no darle bolilla, o decir, bueno, a ver, vamos a pensar un poquito más sobre lo que recogimos. Por ejemplo, estos datos que no me convencen, ¿qué sería algo medio obvio que uno puede hacer, ¿no? Pero uno les tiraría un poco esa pregunta a los estudiantes. Bueno, ¿qué hacemos con estos datos que nos dieron raros? ¿Qué haría un científico con estos datos que no nos cierran? Por ejemplo, acá dicen a Cintia se le subió un montón y a Loana.
volver a experimentar, dice Virginia, repetimos, dice Alejandro, totalmente, ¿no? Esta necesidad de, por las dudas, replico la experiencia, que es lo que hace cualquier científico, cualquier científica, esencial, ¿no? De cómo se construye el conocimiento. Se hacen las cosas más de una vez para estar seguro, o sobre todo se toman de vuelta estos datos que no nos convencen, para ver si hay algo real en esa diferencia, o simplemente algo que medimos y no salió bien. Perfecto. Importante que todo esto salga de los estudiantes, ¿no? Uno puede decir, lo hacemos de nuevo, y bajo línea, o puede decir, bueno, ¿qué hacemos con estos datos que no nos convencen? Y que la decisión de repetirlos salga de una decisión consciente de los estudiantes de que nos conviene repetirlos para estar más seguros, ¿no? Que salga de este proceso de construcción, donde están en los zapatos de investigadores que lo están haciendo y tratando de que lo que encuentren sea válido, tenga sentido. Perfecto, y después será el momento de procesar esos datos, ¿no? Hacer promedios, por ejemplo, o hacer la resta después versus antes, encontrar si hay diferencias entre, por ejemplo, género, o la pregunta investigable que yo me haya hecho. Perfecto, excelente, gracias. Y esto es súper importante de empezar a ejercitar desde la primera infancia. Yo sé que ustedes trabajan con estudiantes de distintas edades, y a veces creo que vale la pena insistir en que los niños bien pequeños pueden empezar a hacer estas preguntas que dan origen a investigaciones, estas preguntas investigables. Les muestro una bitácora científica de una niña de jardín de infantes que la hizo con su mamá, que se hizo esta pregunta, era una pregunta genuina que quería saber, tenía la hipótesis de que los chicos aprenden más rápido que los grandes, ¿no? Decíamos, los grandes tardan mucho en aprender cosas, los niños aprendemos mejor, más rápido. Entonces la pregunta era, ¿cuánto tiempo tarda un adulto en aprender algo nuevo? Es la pregunta que se hicieron, en comparación con los niños. Y dijeron, bueno, a ver, ¿cómo nos damos cuenta de si un adulto tarda más o menos que un niño en aprender algo nuevo? Bueno, habrá que hacerlos aprender algo nuevo. Bueno, ¿qué les podemos hacer aprender? Y se les ocurrió hacerlos aprender una canción nueva, a ver si la conocen, yo la cantaba en mi infancia, dice así, viajar en tren es de lo mejor, ¿le suena? Se tira el cordel, en Argentina era popular, y se detiene el tren. Bueno, no les canto más para no pasar vergüenza, y encima esto queda grabado, pero miren lo que se les ocurrió hacer. Tenían que aprender algo nuevo y comparar entre adultos versus niños, ¿no? Y algo muy lindo que pasó y que está pasando fuerte en esta pandemia es involucrar a las familias. Entonces lo midieron con el papá, lo midieron con el tío Lalo, lo midieron con Sil, lo midieron con personas de la familia, niños, compararon niños versus adultos, miraron cuánta atención prestaban, cuánto tiempo, cuántas veces tardaban en aprenderlo. No les cuento la respuesta, así por ahí tienen ganas de hacerla, pero ir llevando a los niños desde bien pequeños en este camino de pensar qué quiero saber y cómo lo voy a averiguar, es la gran base de todo lo demás, ¿no? De empoderarlos para que puedan seguir haciéndose preguntas el resto de su vida. Aquí Karina dice, yo trabajo con niños de 4 años, luego de la investigación no paran de llevar cosas para investigar, totalmente, ¿no? ¿Cómo nos pasa eso? Que después es un viaje de ida, realmente los niños que empiezan a trabajar de esta manera, cuando son más grandes y llegan, por ejemplo, a la escuela media, al secundario, son distintos, ¿no? Vienen con otras ganas de aprender. Y acá hay un ejemplo que tuvimos en una escuela primaria en Argentina hace ya algunos años, es parte del trabajo de tesis de maestría de Florencia Di Mauro, una estudiante mía, donde después de trabajar, muy, muy como dice Karina, ¿no? Después de trabajar un par de meses con actividades de indagación guiada, donde los niños iban trabajando con distintas preguntas, los chicos tenían un cuaderno científico, donde iban completando sus propias investigaciones, las ideas que iban teniendo, ¿sí? Tener una bitácora, un cuaderno científico, ustedes lo saben y sé que muchos lo vienen haciendo, es clave para ir registrando nuestro pensamiento, cosas nuevas que se nos ocurren, observaciones, ideas. Y uno de estos alumnos de 4º grado, estaba en 4º grado en este entonces, Ignacio, empezó a hacer experimentos propios en su casa. Además de los que había hecho, usó esta misma estructura de pensamiento del cómo investigar para hacer sus propios experimentos. Y se le ocurrió hacer hizo muchos, este es uno, y quería saber
¿quién iba más rápido, el caracol o una lombriz? Y entonces dibujó y se le ocurrió hacer una pista para hacerlos correr. El caracol y a la lombriz las dibujó, anotó los materiales que iba a usar, qué iba a medir y cómo, ¿no? Esta idea de que siempre hay algo que tengo que ir a medir o observar y tengo que pensar cómo, es clave en este armado de la estructura del pensamiento de los alumnos. ¿Qué iba a comparar con qué? ¿No? Siempre en cualquier investigación hay algo que quiero medir y algo con lo que voy a compararlo, un testigo, ¿no? Y eso es algo que, si les dejamos eso en la cabeza, podemos decir misión cumplida. Anticipó los posibles resultados. Esto es algo que yo encontré en estos años de investigación sobre cómo hacer indagaciones con los estudiantes. Es que muchas veces, con las mejores intenciones de seguir el método científico, les pedimos que hagan hipótesis de qué creen que va a pasar. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando les decimos, bueno, haz tu hipótesis de qué crees que va a pasar, los estamos llevando en un camino que no nos ayuda siempre, porque lo que después quieren hacer los estudiantes, sobre todo los de primaria, y los de jardín también, es adivinar, acertar, ¿no? Nos pasaba mucho con los alumnos que ponían, me acuerdo en una experiencia con circuitos eléctricos que tenían que investigar qué materiales conducían y cuáles no la corriente eléctrica. Y entonces habían hecho una lista de los materiales que creían que conducían la corriente eléctrica. Cuando fueron a hacer la experiencia, varios de esos materiales no funcionaban, no eran conductores. Entonces lo que hacían los alumnos era borrar su hipótesis para que quede correcta, ¿no? Un poco con la búsqueda de lo que yo quiero hacer, no es tanto responder la pregunta, sino acertar, tener razón. Bueno, ¿cómo los movemos de ahí? ¿Cómo los movemos de ahí? Lo que nosotros encontramos con mi grupo es que ayuda mucho no decir cuál es la hipótesis que uno tiene antes de experimentar, sino mapear todos los posibles resultados. Entonces, esto es lo que hizo Ignacio. Entonces dijo, bueno, puede ser que gane la lombriz, o puede ser que gane el caracol, o puede ser que empaten, ¿no? Mapear todos los resultados posibles, todas las hipótesis posibles, no decir cuál creía que iba a ser la hipótesis correcta. Ese cambio bien pequeño cambia toda la lógica de cómo los estudiantes se aproximan al experimento, no para acertar, no para comprobar. Vieron que a veces uno dice, ¿para qué hace un experimento? ¿Para comprobar algo? ¿Para demostrar algo? Bueno, en realidad los científicos no hacen experimentos para comprobar cosas, sino para averiguar cosas, que es bien distinto, es una palabra, ¿no? Pareciera una diferencia semántica, pero tiene un origen muy profundo, es distinto averiguar que querer ir a acertar o a comprobar. Bueno, acá hizo los posibles resultados, y acá los registró, y a mí esto siempre me da mucha emoción porque me lo imagino a Ignacio con 9 años haciendo esta experiencia, ¿no? Fíjense todo lo que tardó. Recién a los 10 minutos salió el caracol, a los 20 minutos llegó a la mitad, a la media hora llegó el caracol a la meta, a los 20 minutos llegó la lombriz era más rápida. Yo lo hice en casa y tiene razón Ignacio, la lombriz es más rápida que el caracol. Pero imagínense un niño de 9 años con el reloj en la mano esperando que el caracol se digne a llegar al final de la pista, y si ahí no tenemos un ejemplo de vocación científica, de paciencia, de convicción, no sé dónde lo vamos a encontrar. Así que bueno, si estaban pensando a quién apostar, apuéstenle a la lombriz. Quiero avanzar un poco con esto de cómo hacemos para... A ver, acá Karina me pregunta que aclare lo de las hipótesis. A ver, vuelvo a explicar eso. Creo que es súper importante. Y por ahí creo que de todo lo que dije, por ahí lo más nuevo que les estoy diciendo es esto de no hacer de no plantear siempre la hipótesis que creemos que va a ser. Cuando tengo una investigación, voy a parar de compartir. Cuando tengo una investigación, tengo una pregunta investigable, ¿no? Hay algo que yo quiero responder. Siempre súper importante no olvidarnos de la pregunta, hay que tener muy claro cuál es la pregunta que estamos tratando de responder. ¿Por qué digo esto? Porque muchas experiencias se hacen sin tener clara la pregunta previa, ¿no? Se hacen para observar algo, demostrar algo, pero que los alumnos puedan escribir y decir en sus palabras cuál es la pregunta que están tratando de responder es la clave de que la cosa vaya por el buen camino. Y después pensar, bueno, ¿cuáles son las posibles respuestas a esta pregunta, ¿no? En el caso de Ignacio, las posibles respuestas de quién va más rápido, caracol o lombriz, podían ser o que el caracol, o que la lombriz, o que empaten. Para cualquier pregunta investigable vamos a tener posibles respuestas. Ya no Siempre pondría, hay alguna... perdona, Dale, a ver, Karina, sí, a ver qué... ya no sería lo de hipótesis y hacer ese registro de hipótesis, sino posibles resultados, verlos desde ese lado.
Sí, es que las hipótesis son posibles respuestas a la pregunta, Claro. pero en vez de hacer una, que es la que yo creo que va a ser, hacer todas las posibles. Lo que hacen los científicos profesionales es eso, es mapean los resultados posibles, que son en realidad las hipótesis. Serían como las predicciones de las hipótesis, ¿no? Que tengo en la cabeza. Si mi hipótesis es que la lombriz es más rápida, mi resultado posible va a ser que la lombriz va a ganar la carrera, ¿se entiende? Muy importante hacer todas, ¿no? Incluso las que no nos parezca que son las que van a salir, porque eso ayuda a que los estudiantes encaren la investigación más como una búsqueda y no como un tratar de acertar y tratar de tener razón. Con los más chicos es muy importante eso, porque en general los chicos quieren ganar, ¿no? Hay una cosa más de tener razón que de llegar a una respuesta. Te lo aclaré. Ahí está bien, Cari, ¿está Claro, claro? sí, yo cuando registro las hipótesis registro todo lo que ellos dicen. En realidad vamos después a buscar cuáles de ellas son verdaderas o falsas a partir de nuestra investigación. Perfecto, pero además de lo que ellos creen que es verdad, cuáles de que ellos creen que van a suceder, ayudarlos de a poquito a que también piensen que otras cosas pueden suceder, aunque no sean las que ellos creen que van a suceder. Para que se generen nuevas preguntas también. Eso Y ahí para vendría el mapear lugar. todos los resultados posibles, más allá de Claro, cuáles ellos creen que van a ser. O sea, vos claro. vas a recoger la diversidad de cosas que dicen los niños ahí, pero también ayudar a esos mismos niños a que cada uno pueda pensar en alternativas. En ciencia lo llamamos hipótesis alternativas. Ayuda mucho eso a que no se casen con una, porque lo que no queremos es comprobar cuáles son ciertas, que es ahí un poco donde a veces uno los quiere llevar, sino responder la pregunta. El camino de las hipótesis para tratar de comprobarlas o no es una aplicación como muy rígida del método científico que no es muy parecida a lo que hacen los investigadores profesionales. Los investigadores profesionales van más en la línea de responder preguntas. Sí, un poco. ¿Y cómo hacemos para trabajar de estas maneras? Y ahí voy a hablar no tanto de los espacios como de clubes y de ferias, sino cuando pensamos en ciencias naturales en la escuela. Y muchas veces trabajar a partir de preguntas, investigaciones, no muchas veces, siempre lleva más tiempo. Lleva más tiempo, y eso hace que no haya tantas actividades experimentales en la sala de clases, ¿no? En general, la ciencia, y yo vengo investigando mucho cómo se enseña las ciencias naturales en distintos niveles educativos, se enseña de manera más transmisiva, donde hay un profesor o una profesora que te cuenta la información. Y hay pocas oportunidades, como decía Roberto hace un rato, de experimentar, ¿no? De meter manos y mentes en la masa. Entonces, ¿cómo hacemos para darle tiempo a esto? Y ahí hay que hacer una mirada, creo yo, más profunda sobre nuestros programas de enseñanza, sobre lo curricular. Y si yo me tuviera que poner una frase para no olvidarme cuando pienso en diseñar una unidad didáctica, cuando pienso en pensar el año con mis propios estudiantes o acompañando escuelas, es esta: es menos es más. Menos qué y más qué. Menos cobertura por arriba, superficial, más profundidad. Menos aprendizaje de memoria, declarativo, más comprensión. Y digo esto justamente porque en el área de ciencias naturales pasa mucho esto de tener que ir cubriendo, ¿no?, los temas y sin demasiado tiempo para dedicarle a cada uno. Hay una herramienta muy sencilla para pensar en esto del menos es más y cómo pensar nuestra propia enseñanza, que viene del enfoque de la pedagogía de la comprensión, de dos autores que se llaman Wiggins y McTighe, que son estos círculos de la comprensión, que implican, tengo todos los contenidos que tengo que enseñar en una unidad temática o en un año, lo puedo usar para lo que yo quiera, y pienso en el centro, ¿qué es lo que quiero que los estudiantes se lleven de manera profunda y perdurable, que comprendan en profundidad, que en 10 años se los pregunte y lo puedan seguir usando, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son esos irrenunciables? Cuando pienso en eso, pienso, ¿qué es lo que quiero que todos los estudiantes y alumnos y alumnas se lleven de lo que estoy enseñando? Que nadie se lo pierda. Eso va en el centro. Poquitas cosas, ¿no? Pero a eso le voy a tener que dedicar mucho tiempo. ¿Qué es lo que quiero que conozcan, en segundo lugar, y con qué quiero que se familiaricen, en tercer lugar? Les doy un ejemplo que me dieron profes de educación física, que por ahí lo ilustra bien. Bueno, decían, bueno, queremos que comprendan de manera profunda y perdurable el concepto de juego. Que un juego es algo que tiene reglas, que esas reglas las pensó alguien, son acuerdos entre personas, que hay juegos competitivos y colaborativos,
Y también queremos que sepan jugar, la capacidad de saber jugar. Eso va en el centro, eso se lo tienen que llevar todos, me decían. En la segunda capa de conocer, queremos que conozcan algunos juegos, ¿no? Juegos, por ejemplo, de mesa o juegos más deportivos, el fútbol, el básquet, la mancha, las escondidas, el ajedrez. Como ejemplos de eso más profundo que puse en lo rosa, ¿no? En el centro. Y queremos que se familiaricen, por ejemplo, con algunos reglamentos o con algunos juegos más exóticos. Eso, si les suena, está bien. A eso no habrá que dedicarle tanto tiempo. Entonces, piensen en cada uno de sus proyectos, a ver si sale este ejercicio. Vamos a usar el chat para esto. De los proyectos que ustedes me contaron, ¿qué es lo que ustedes querían que los estudiantes se lleven de manera profunda y perdurable? ¿Y con qué querían que se familiaricen nomás, ¿no? Esto es tan importante poder decidir a qué le voy a dedicar tiempo como a qué no le voy a dedicar tiempo. Vieron que uno cuando tiene que enseñar muchas cosas, la sábana siempre es corta, el tiempo no alcanza, y hay que tomar esas decisiones didácticas muy importantes. Rodrigo hace una pregunta muy importante, si es que en estos círculos se pueden incluir habilidades científicas, y la respuesta es sí. De hecho, algunas habilidades que queremos que se las lleven para la vida van a ir en el centro del círculo, ¿no? Por ejemplo, quiero que aprendan a hacerse preguntas, si ese es mi objetivo, lo voy a poner en el centro. O quiero que aprendan a mapear resultados posibles, lo voy a poner en el centro. Quiero que aprendan a analizar datos, lo voy a poner en el centro. ¿Qué más querrían? Buenísimo, gracias. Alejandro acá dice que él pondría la capacidad de hacerse preguntas en el centro. Cuéntenme, ¿qué pondrían en el centro y qué pondrían afuera, en el amarillo? Después siempre el celeste es más difícil, pero... Y ahí uno va haciendo justamente este ejercicio, porque si no priorizamos lo importante, lo que pasa es que nunca nos queda tiempo para nada y terminamos como enseñando todo de manera superficial. Generamos esto que se llama conocimiento frágil. Acá Alejandro dice, en el centro, pensar experimentos posibles. En el centro, dice Natalia, trabajar de forma colaborativa. Genial. Mientras van contando por ahí, quiero hacerle doble clic a esta idea de qué es lo que va en el centro, ¿no? ¿Qué es lo que quiero que los alumnos comprendan o sepan hacer, ¿no? Vale también esto de las habilidades, muy importantes en cualquier proceso de investigación. Lo que quiero es que puedan actuar, sí, me gusta mucho a mí esta definición que da David Perkins, el pedagogo de la Universidad de Harvard, sobre qué es comprender algo en profundidad, o saber algo en profundidad. Y lo que él dice es que cuando yo comprendo algo en profundidad, puedo actuar con ese conocimiento de manera flexible. Y ahí hay dos palabras subrayadas, ¿no? Una es actuar, hacer cosas con ese conocimiento, y la segunda es flexible, hacer cosas en múltiples entornos, ¿no? Por ejemplo, ustedes me dieron el ejemplo de los pájaros recién. Si yo comprendo la relación entre los picos y la alimentación, cuando vea un pájaro nuevo, que no era los que ya estudié, se me va a ocurrir, o voy a poder hipotetizar, qué comerá ese pájaro, ¿no? Viéndole la forma del pico. O el ejemplo de Roberto de el desarrollo tecnológico que hicieron, cuando yo vea a un paciente por ahí con otra patología, por ahí se me va a ocurrir qué solución podría inventarle para poder resolver ese problema médico, porque ya hice otra cosa profunda antes. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de si alguien comprendió algo? Y esto, fíjense cómo estas evidencias de comprensión nos ayudan a pensar también maneras de evaluar si esa comprensión sucedió, ¿no? O ese aprendizaje profundo sucedió. Bueno, si alguien comprende algo en profundidad, lo tiene que poder explicar con sus palabras, tiene que poder dar ejemplos, tiene que poder usarlo al servicio de resolver un problema nuevo, tiene que poder relacionar ese concepto con otros que sabe de antes o con su propia vida. Si tienen que poder proponer una pregunta acerca del tema, o representarlo con una imagen, o explicar por qué es importante, se tiene que sentir confiado con ese conocimiento. Entonces, lo que queremos que los alumnos comprendan en profundidad siempre tiene que ser bien elegido, ¿no? Y poco, y es comprender y también desarrollar algunas habilidades, como ustedes dicen ahí, algunas que fueron señalando. Uno irá decidiendo en función de cada proyecto, no se puede enseñar todo en profundidad todo el tiempo. Entonces, por ahí en algún proyecto me concentraré en que puedan trabajar en equipo. En otro me concentraré en que puedan comunicar, como decían acá. En otro me concentraré en que puedan aprender a diseñar experimentos.
Y de lo que se trata, y de esto hablábamos muy al principio de esta conferencia, es de que lo que enseñamos en la escuela sirva para el más allá de la escuela. David Perkins usa esta palabra en inglés que es difícil de traducir, pero creo que es potente, que él dice la palabra en inglés life worthy, que valga la pena para la vida. Una escuela que forme para la vida ciudadana, para la vida en comunidad. Y cuando uno piensa en qué poner ahí en el centro, también vale hacerse la pregunta contraria, ¿no? Recuperando nuestra propia biografía escolar. A ver, por ejemplo, algo que ustedes digan, esto yo lo estudié, pero no lo comprendí bien. A ver, y si se les ocurre algo del área de ciencias, mejor. Pueden contarme en el chat. Algo que hayan estudiado y hasta por ahí se sacaron muy buena nota, 10 felicitados, pero no comprendieron bien. Que hoy de adultos dicen, esto nunca lo terminé de entender. ¿Quién me cuenta? Siempre hago que esta pregunta me aparecen cosas de matemática a veces. Muchos me dicen los logaritmos, los polinomios, las ecuaciones de segundo grado. Las leyes de la física, dice Raquel. ¿Qué más? A ver, las integrales, termodinámica. Muy importante, ¿no? Porque a veces uno siente, cuando uno no comprende algo bien, toda la seguridad que uno siente con lo que sí sabe bien, es la contracara de lo que nos pasa cuando hay algo que no comprendemos bien, ¿no? Que nunca terminamos de entender, aunque le hayamos dedicado mucho tiempo. El efecto invernadero, las leyes de Mendel, el transporte de la membrana celular, la fotosíntesis, la astronomía, ¿no? Cuántos conceptos de ciencias que uno muchas veces estudió, pero cuando uno no los termina de comprender bien, sentimos que estamos pisando sobre el terreno que es movedizo, ¿no? Esto lo llama, para ponerle nombre a esto que llamamos, esto que nunca comprendimos bien, Alfred North Whitehead, un matemático, un filósofo, lo llamó conocimiento inerte, ¿no? ¿Cuánto conocimiento inerte que lamentablemente los estudiantes, nosotros que hemos sido estudiantes, se llevan de la escuela? Versus esta idea de aprendizaje profundo, ¿no? Por eso iba a lo de los círculos, que es pensar de lo que nosotros queremos trabajar, ¿qué quiero que se lleven como aprendizaje profundo? Y si eso que quiero que se lleve como aprendizaje profundo está sucediendo o no, ¿no? Empezar a ver si lo que estoy haciendo genera ese aprendizaje profundo, y lo que no queremos que suceda es generar conocimiento inerte, ¿no? A sabiendas de que realmente muchos chicos y chicas se van de la escuela con mucho conocimiento inerte en ciencias naturales, ¿no? Un poco nos pasa a nosotros cuando rememoramos nuestra propia biografía escolar. Y esperen que voy a parar de compartir un cachito. Ahí estoy, perdón que se me fue la diapositiva. Y de lo que se trata, para ir en profundidad con esos contenidos que elegimos, que van a ser los importantes y queremos que se lleven para la vida, es buscarle las experiencias de aprendizaje auténtico, ¿no? Que podemos hacer para que los estudiantes comprendan y puedan actuar con ese conocimiento en la vida real. Les voy a dar un ejemplo que creo que ilustra esto bien. Y es, imaginemos que lo que queremos que los estudiantes aprendan son conceptos básicos de nutrición, ¿no? Que es un tema clásico de la escuela primaria y también de la escuela secundaria y también del nivel inicial. Y entonces, supongamos que queremos que aprendan algunas ideas fundamentales sobre nutrición y que ya hicimos el círculo y ya detectamos cuáles son esas ideas y cuáles no tanto, ¿no? Por ahí algunos conceptos de nutrición no nos interesan tanto, o algunos datos o algunos hechos los pondremos en la esfera de familiarizarse, y otros queremos que los comprendan en profundidad. Bueno, una vez que decidimos el hacia dónde, cuáles son esos conceptos y esas habilidades centrales, tendré que pensar de qué maneras los trabajo, ¿no? Y entonces, lo que les quiero dar ahora es un ejemplo para este tema de distintas actividades que ponen el foco en la comprensión y que buscan involucrar a los estudiantes en una situación auténtica de, como decía David Perkins, usar ese conocimiento de manera flexible, ¿no? Poder actuar, hacer cosas con ese conocimiento. Entonces, fíjense, ahí arriba dice, si quiero que un estudiante comprenda la nutrición, o si quiero, también vale para la evaluación, ¿no? Si quiero darme cuenta de si comprendió estas ideas, por ejemplo, le puedo pedir que las explique
a través de, ejemplo, elaborar un folleto para ayudar a alumnos de menor edad a entender qué es una dieta. Aunque tenga que hacer algo con ese conocimiento de manera auténtica. Por ejemplo, ayudar a otros alumnos a entender algo que ellos ya entendieron. O si quiero ver si comprendieron el tema de nutrición, por ejemplo, les tengo que poder pedir que interpreten ese conocimiento, que den su opinión sobre ese tema, ¿no? Una tarea podría ser: comenta qué nos dice la popularidad de las comidas rápidas acerca de la vida moderna. Y les puedo pedir que escriban un ensayo, que escriban una carta de lectores, que elaboren un video para las redes sociales. Si un alumno comprendió los temas que yo quería sobre nutrición, por ejemplo, tendría que poder tomar perspectiva. Estoy en el de aquí abajo, ¿no? Entonces les puedo pedir que emprendan una investigación para averiguar si las pautas de la pirámide o el óvalo alimentario se cumplen en distintos lugares del mundo. Si comprendió las ideas centrales sobre nutrición, tiene que tener autoconocimiento un estudiante, ¿no? Puedo ayudarlos a que desarrollen autoconocimiento sobre ese tema. Por ejemplo, les puedo pedir que reflexionen. ¿En qué medida te alimentás sanamente? Estoy en el de abajo. ¿Cómo podrías alimentarte mejor? Y de vuelta, pueden escribir una carta, pueden escribir un diario, pueden escribir un artículo, pueden hacer un video. Aquí la diversidad de formatos nos ayuda a darle autenticidad a las tareas. Si un estudiante comprendió los temas que quería sobre nutrición, tiene que poder tener empatía sobre estos temas, en el sentido de poder usarlos para ponerse en los zapatos de otro. Entonces, una consigna podría ser: imagina, ¿cómo sería tener que vivir con una dieta restringida debido a un problema médico? Y por último, si un estudiante comprendió sobre los conceptos de nutrición que quería trabajar, tiene que poder aplicarlo. Ejemplo de esto: planear un menú consistente en comidas sabrosas y sanas para una fiesta de la clase, ¿no? Estos son ejemplos de actividades que apuntan a esto de actuar con el conocimiento de manera flexible. ¿Cómo sería un abordaje más tradicional del tema de nutrición? A ver, ¿quién me cuenta? ¿Cómo sería una clase que no fomente la comprensión profunda y sí fomente el conocimiento inerte? Me pueden contar por el chat, pero por ejemplo, podría ser que yo me pare y cuente, acá dice Alejandro, dictar conceptos, contar distintos tipos de nutrientes y sus funciones, simplemente dar información sobre esto, ¿no? Que de hecho el tema de la nutrición es algo que todos aprendemos de manera declarativa, mucho conocimiento inerte sobre nutrición que después no lo podemos poner en práctica, ¿no? Cuánto que ya sabemos pero no lo podemos aplicar. Totalmente. No quiere decir que no haya que dar información. Lo que sí estoy diciendo es que con esa información hay que hacer algo, y ese algo que hagan los estudiantes tiene que ser algo conectado con la vida real. Porque si no, lo que vamos a generar, aún con las mejores intenciones, aún que cuando expliquemos súper claras las ideas, es conocimiento inerte. Y creo que vale la pena mirar para adentro de manera amorosa con lo que uno hace, pero también crítica, y decir, bueno, a ver, de lo que enseñé este año, si mis alumnos se van a ir de este año que les enseñé, lo que sea que les estaba enseñando, ¿qué se llevaron de conocimiento inerte y qué de aprendizaje profundo? Y si siento que hay en algunos focos conocimiento inerte, recalculando para el año que viene, ¿no? A ver qué puedo hacer distinto. Y aquí, por supuesto, la tecnología es una aliada, y ha sido especialmente una aliada para generar actividades más auténticas y darle más... buscar la manera de seguir motivando a los alumnos en este año tan difícil. Algo que ha sido como una gran fuente de aprendizaje para todos los que educamos este año, porque mucha de la tecnología que ya estaba disponible, hacía rato la empezamos a tener que usar de manera más urgente este año, con las modalidades más híbridas, con los alumnos trabajando en casa. Y les quiero dar simplemente 2 ejemplos de esto, de docentes usando la tecnología para buscar la manera de motivar a sus alumnos a emprender un desafío, ¿no? En este caso son 2 docentes con las que trabajamos en un taller de STEM, también de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, donde lo que tenían que hacer los alumnos era diseñar un paracaídas que cayera de manera segura en la superficie de Marte, el planeta Marte, ¿no? Y el planeta Marte tiene distintas características que la Tierra, tiene distinta atmósfera, distinta gravedad, etcétera, ¿no? Mucho para investigar ahí, pero para que esto no sea solamente un
una secuencia sin tanto sentido, sin tanta narrativa, las docentes apelaron a usar la tecnología, en este caso usaron videos de la red TikTok, los crearon, ¿vieron la red TikTok que usan los chicos mucho? Para invitar a los alumnos a armar el paracaídas con más onda, con más gracia. Miren este ejemplo. Hola chicos, les estoy hablando desde Marte. Hemos anunciado a su maestra cuando se encontraba paseando por la plaza. Necesita que la vengan a rescatar. Piensen bien la nave que construirán y los trajes que utilizarán. Necesita que la vengan a regalar lo que estamos esperando. Da un poco de miedo, ¿no? Esta maestra alienígena, y fíjense que es buscar en la tecnología maneras, o no necesariamente tiene que ser con tecnología, ¿no? Aquí es buscar un recurso que me ayuda a que el desafío que voy a presentar tenga más sentido que el de hacer un paracaídas porque la maestra lo dijo, sino buscarle la narrativa, ¿no? Ahí el de, bueno, lo vamos a presentar como una aventura, como un desafío, donde lo que hay que hacer con este paracaídas es en realidad ir a rescatar a la maestra que ha sido abducida. Acá hay otro. Hola. Vengo para que me ayude a hacer la nave. Así vamos a rescatar a nuestros compañeros que están en Marte. Por favor, miren que el señor presidente ha permitido a partir de 21 unos minutos de recreación. Aprovecharemos este día. Tenemos solo 15 días para armar la nave. Y los materiales que tenemos en casa. ¡Qué lindo, qué lindo! ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más? ¡Ay, eso está lindo! Y hay algo muy lindo de esto, de cuando qué pasa cuando nosotros como docentes nos animamos a jugar también, ¿no? Mostramos que nos encanta lo que hacemos, que los queremos invitar a un viaje, a una aventura con nosotros, que apelamos a lo que hay a mano, incluso por ahí videos de TikTok que estas docentes no habían hecho jamás y tuvieron que pedir ayuda a sus hijos más jóvenes, que les dieron una mano con la tecnología, para poder seguir mostrando, invitando a los alumnos a este viaje del aprendizaje, ¿no? Esta cosa que todos añoramos tanto, que es que los alumnos tengan ganas de aprender y sostener esas ganas de aprender como gran legado que les queremos dejar para el resto de la vida. Así que quiero repasar un poquito de el recorrido que hicimos hoy. Hablamos de la búsqueda de forjar una mirada curiosa sobre el mundo a partir de explorar lo que tenemos a mano, tratar de hacernos preguntas investigables sobre eso que tenemos cerca, ante esas preguntas poder pensar el cómo las vamos a responder, en ese cómo las vamos a responder poder anticipar los posibles resultados que podríamos obtener, esas posibles respuestas a la pregunta que nos hicimos, en vez de casarnos solo con la hipótesis que creemos que es cierta. Hablamos de mirar con lupa los datos para usarlos como insumos para seguir pensando. Hablamos también de que eso que enseñemos, esos proyectos que hagamos, tanto los experimentales como las clases que no necesariamente involucran investigaciones, ayuden a forjar un conocimiento profundo y perdurable, y tratar de movernos lo más posible del conocimiento inerte tan frecuente en las clases de ciencias, y para eso buscar que las actividades que hagamos con los alumnos tengan sentido y estén conectadas con el mundo real. Y recién el ejemplo de la tecnología también como herramienta que a veces nos ayuda a conectar distinto con los temas, ¿no? A darle más vida y a mostrarles a los alumnos que nosotros también estamos creando, que estamos aprendiendo, que estamos jugando. Quería cerrar, y ahora hacemos un espacio de intercambio si quieren, con un ticket de salida, actividad metacognitiva para nosotros, que es, quiero que me cuenten en el chat una idea que se llevan, que les gustaría probar de lo que hicimos hoy. Algo que se llevan con lo que ustedes conectaron desde su tarea profesional.
una idea con la que conectaron, que les gustaría probar o no, pero algo con lo que conectaron. Cuéntenme por el chat. Qué linda acá la experiencia que cuenta Carmen del recetario, me encantó. Aprendizaje profundo, dice Raquel. Planificar según los círculos de la comprensión, aprendizaje profundo y metas de comprensión, dice Ana. Gracias Patricia por compartir la experiencia. Probar con las hipótesis múltiples, lo de hacer 20 preguntas investigables en vez de una, y ejercitar el hacer preguntas, ciencia como producto y como proceso, círculos de la comprensión, trabajar a partir del conocimiento inerte. Sí, te diría más que trabajar a partir del conocimiento inerte, es tratar de no generar conocimiento inerte. Menos es más, círculos. Si lo comprendiste, lo tenés que poder explicar con tus palabras, genial. Mientras el resto va contando la idea con la que conectaron. Muchas gracias por este rato, por el intercambio, y si quieren ahora sí tenemos un ratito para abrir micrófono. Gustavo, no sé si querés moderar ahí, pero ¿alguien tiene alguna duda o algo que quiera contar? Primero que nada, Melina, agradecerte la exposición, como siempre, muy clara, muy enfática, muy precisa y muy significativa en todos los conceptos vertidos, que obviamente contribuyen significativamente también a nuestra praxis docente. Así que agradecerte muchísimo esto que generosamente nos has dado en estos momentos. Y sí, obviamente, abrir un espacio a los colegas que quieran hacer alguna pregunta, comentario a Melina, aprovechar lo que la tenemos acá, en forma organizada y sintética también les pido, que eso es algo importante. Tenemos unos 15 minutos, ¿no? Más o menos para cerrar. Acá Rodrigo levantó la mano. A ver, contanos, Rodrigo, te escucho. Melina, un placer interactuar contigo. Te he visto montones de veces en montones de videos. Me encanta lo que haces y te quería hacer una consulta. ¿Qué opinás acerca de plantear la investigación en vez de como pregunta, a través de objetivos? ¿Cómo sería? A ver, dame un ejemplo. O sea, viste que en los trabajos científicos se plantea como un objetivo que encierra, que refleja una pregunta detrás, como un objetivo específico, tal vez. Porque una cosa que he visto, que muchas veces se tienden a plantear las preguntas a partir del por qué, ¿no? Tendemos como a plantear las cosas de esa manera, y el por qué es complicadísimo. Entonces, ¿qué pensás vos acerca de, en vez de plantearlo como una pregunta, plantearlo como un objetivo? El objetivo de este trabajo es comparar esta respuesta con esta, o de esa manera, no sé si... Súper importante la pregunta que haces. Primero dijiste algo muy importante que hoy no tocamos y que me gustaría decir, y es que no toda pregunta es investigable, ¿no? Las preguntas del por qué, en general, son preguntas teóricas, que yo voy y las busco la información en un libro. Por ejemplo, voy al caso de la frecuencia cardíaca, ¿no? El cómo nos cambia la frecuencia cardíaca cuando hacemos ejercicio es investigable, porque yo puedo ir ahí, tomar datos y responderla. El por qué nos cambia cuando hacemos ejercicio es una pregunta teórica, porque entonces iré a un libro o a un video o al docente que me cuente que eso sucede porque al hacer ejercicio físico las células de los músculos están precisando más oxígeno y eso genera que el corazón lata más rápido y mande sangre más rápido, ¿no? Ese por qué no es investigable. Entonces, primero, que nosotros tengamos claros que hay preguntas investigables, que son las que van y se responden aquí y ahora, digamos, haciendo una observación, un experimento. Esas son las que sirven para los proyectos de investigación en ciencias, y las teóricas pueden ser excelentes preguntas, pueden ser muy buenas para la clase de ciencias, pero se responden de otra manera, con información. Alguien alguna vez obviamente las investigó, pero son preguntas que son preguntas teóricas que voy a ir a buscar información. Después, una vez que tengo las preguntas investigables, yo creo que es importante hacer el ejercicio de transformar los objetivos en preguntas, porque si no, no es obvio para los estudiantes, ¿no? Si mi objetivo es, por ejemplo, voy al ejemplo de los pájaros que dieron hoy, ¿no? Comparar distintos tipos de picos con la alimentación que tienen esos pájaros, ¿no? Está muy bien planteado, pero para sembrar esa idea de que lo que hago es tratar de responder preguntas, yo creo que es una buena idea transformar eso en una pregunta, que sería,
hay muchas posibles, ¿no? Pero puedo decir, bueno, ¿cómo se relaciona la forma del pico de un pájaro con lo que come? ¿O puedo darme cuenta de lo que come un pájaro mirando su pico? Uno la puede decir de distintas maneras, pero hacer la pregunta, el ejercicio ayuda, porque si no lo que pasa, y les digo que hagan la prueba con sus propios alumnos, es que los alumnos no saben bien para qué están haciendo la experiencia, ¿no? La están haciendo, pero no saben al servicio de averiguar qué. Entonces, hacer la pregunta, escribirla, incluso ponerla en la pared grande y no olvidarla, retomarla, es súper importante. Hola, ¿cómo estás? Queríamos hacerte una pregunta. ¿Sabés Sí. que a veces trabajamos, ¿no? Y nos hacemos las preguntas, bueno, los chicos hacen las preguntas investigables, y después cuando empezamos a armar el informe, cuando terminamos la investigación, yo les digo, bueno, ¿y ahora qué hipótesis tenían? Se las pregunto después, ¿no? Como para que ellos se planteen, y ahí se plantean las hipótesis. Empiezan a hablar entre todos y plantean la hipótesis, pero como que la arman después de que armaron toda su investigación. Y eso te da buen resultado, decís. Sí, no, me ha dado buen resultado porque no me pasa eso que vos decías, ¿no? De repente de plantear la hipótesis y decir, bueno, de adivinar qué va a pasar, ¿no? Entonces A mí me parece que es una en buena nuestra estrategia. memoria, Nunca lo hice claro, así, pero me parece que está buena como manera. buscamos en nuestra memoria qué pensábamos que iba a pasar. Y entonces ahí planteamos la hipótesis. Está bueno, o sea, entiendo que lo tienen que hacer para llegar al informe completo. Nunca lo probé hacerlo al final, pero me parece que puede ser una buena alternativa. Y si no, si lo vamos a hacer al principio, es pensar cuáles son todas las cosas que pueden pasar, ¿no? ¿Cuáles son todas las posibles respuestas a esta pregunta? De todas maneras les servía no tener auto, por más tiempo que perdía, ¿no? En los ómnibus, porque él podía ir tranquilo, de repente, claro, sí. O simplemente parece que no era para nosotros, ¿no, Betiana? Sí. ¿Era para nosotros? No sé de qué se está sin querer. Natalia, yo no sé si por eso, me parece que fue sin querer. Me parece que está buena algo muy importante que está ahí, porque lo que estás diciendo, Natalia, es que creo que todo funciona bien si nosotros miramos nuestra práctica con ojos exploradores y curiosos. Entonces uno va buscando, si va viendo que, por ejemplo, le resulta, bueno, funciona bien, ¿no? Con esto de buscar que los chicos entiendan lo que están haciendo y para qué y lo disfruten. Si funciona bien hacerlo al final, bienvenido, ¿no? No hay recetas acá. Creo que la única receta es nosotros tener una mirada exploradora y reflexiva sobre lo que estamos haciendo para ver si estamos logrando nuestros objetivos o no. Así que lo tomo como idea, me encantó, gracias. Gracias a vos. ¿Alguna otra pregunta? Melina. Natanael. Acá Natanael. Sí, yo desde Chaco, Argentina. No, la verdad que un gusto poder escucharte, estar acá. Bueno, y esto que decías de poder tomar todos los casos posibles, digamos, con respecto a las hipótesis, me encantó. Tengo una niña de 5 años, que en realidad fue ella la que me atrajo bastante a esta parte. Soy del área de las ciencias exactas, pero me das el pie para poder trabajar con ella en la parte de combinatoria. Es tu fan número 1, quiero decirte. Mira, la verdad que ella te encontró en YouTube y, ¿cómo es? Comenzó a seguirte y desde ahí se levanta todos los días y nos dice qué podemos investigar hoy. La cuestión es que hicimos un proyecto en el jardín y tiene su programa de radio todos los viernes, un espacio cortito de 10 minutitos, que lo llamamos Chiquiciencias, sale en la ciudad acá de San Peña, y bueno, comparte algo que vio o que los inspiraron en el programa, ¿sí? Casa de la Ciencia, que lo ve ya, no sé si lo ve en Paca Paca o en YouTube, pero la verdad que Paca Paca, que es un canal en Argentina, ahora está en YouTube. Es un programa que hicimos para chicos hace algunos años, que se llama La Casa de la Ciencia, con Gabriel Cerón, otro amigo, en el que vamos investigando distintas situaciones, en el jardín, en la cocina, en el garage, en distintas partes de la casa, ¿no? Así que lindo, sí, gracias. Y sinceramente la ciencia, sí, de verdad, la ciencia no es mi fuerte, pero gracias a ella, bueno, y a vos, obviamente,
nos metimos ahora en esto, nos aventuramos en este gran desafío con el apoyo del profe Gustavo, pero estamos muy emocionados de lo que se está logrando en ella. Ahora está dormida, pero ayer cuando le conté que íbamos a estar en una charla con vos, quería saludarte, así que te dejo su saludo. Judith se llama. Mandale un beso a Judith, y si tenés algún audio del programa de radio que están haciendo, me encantaría que me lo mandes, no sé si, ahí bueno, todos mi correo. Te lo voy a mandar, algunos los publicaron en Spotify, son cortitos, así que te lo voy a compartir. Me encantaría escucharla. Gracias. Gracias. Y ahí retomo algo que decía Daisy, que dice que es muy difícil plantear las hipótesis después de hacer la investigación. Es cierto, porque a veces no nos acordamos lo que pensábamos antes, ¿no? Uno puede hacer ese ejercicio introspectivo de decir, bueno, y al principio, ¿qué pensábamos? Se puede, es verdad que es difícil. Y si no, vuelvo a esto de la alternativa, es pensar antes, bueno, ¿qué es todo lo que nos imaginamos que puede pasar? Daisy con sus escuela, hermosos, con los barbijos puestos. Hola a los chicos ahí, de la profe Daisy, un abrazo. Genios. Bueno, no sé si nos queda alguna pregunta más, y si no nos despedimos. ¿Alguna pregunta más para Melina? Bueno, un comentario más. Alejandro. Cortito. ¿Perdón? Sí, Alejandro, te escuchamos. Ahí algo se coló. Sí, no, que eso que decías, que de plantear las hipótesis. Espera que no te escucho nada. No. Yo no te escucho, Alejandro. Rondeo. Eso que decías de las hipótesis, de presentarlas, es también para sacar un poco la idea de que el investigador plantea una hipótesis y tiene razón enseguida, y es todo éxito en la vida del investigador. Porque hay muchos fracasos y tenemos una cultura muy exitista, digamos. Totalmente, ahí se nos coló un sonido, pero creo que te entendí, que es verdad, que es, si no pareciera el conocimiento científico es lineal y sale de una, ¿no? Y entonces voy y pienso y lo compruebo, nada le fuera táctil, esto sepa más, lo de mapear todo lo que puede pasar al proceso más real de investigación, ¿no? Lo estamos viendo ahora con las vacunas, por ejemplo, hay que dar y probar y repetir y probar alternativas, y es así como funciona la ciencia, y queremos que lo que hagamos